Seguimos con Más No Se Mancha. En este último bloque, que como ya dijimos en un principio, vamos a estar homenajeando a Juan Ramón Verón, que bueno, lamentablemente ayer nos dejó físicamente a sus 81 años, después bueno, de una pelea también con una enfermedad, y desde acá claramente le mandamos un abrazo a todos los pinchas, y un abrazo también a su familia y a sus amigos. Ahora, bueno, tenemos en comunicación a Felipe Bertola, que nos va a estar comentando un poco también de la vida de Juan Ramón, y de ese legado que nos deja también. Hola, Feli. Hola, Valen, Charito, Encito, Male, ahí toda la gente del estudio y la gente que está escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Escucha. Joya. Bueno, pido disculpas que no pude estar en el estudio, pero me tocó agarrar la pala y pelearme con una inmobiliaria. Así que si tienen algún familiar que tiene una inmobiliaria, avísenme que lo invito a pelear. No, por suerte no tengo ninguna. Bien, bien. Y después nada, no estamos de humor también, porque como decíamos recién, Valen, ayer a los 81 años falleció quizás la persona hasta el momento más preponderante en la historia del Club Estudiantes de La Plata y una figura entrañable del fútbol argentino. Quizás el apellido así más preponderante de la historia de Estudiantes de La Plata, que es Juan Ramón Verón. Uh-huh. Para mencionar algunas cosas, me parecía que estaba bueno arrancar contando algunas cosas de su vida. También lo digo porque últimamente las columnas que menciono Berizzo, tanto Encito como vos, Valen, tienen cosas para sumar y demás, así que la arranco contando algunas cositas por ahí. Juan Ramón Verón, ese era el hijo de Juan Verón y de Mercedes de la Esquina, que vinieron desde Corrientes con la inmigración interna argentina a mediados de la década del 20, del 30, y se radicaron en Berizzo para, por lo menos Juan Verón padre, ser trabajador del frigorífico suizo. De hecho, años después se dice que Juan Ramón Verón, quien ayer falleció y máximo presidente de La Plata, llegó a trabajar en el frigorífico acarreando algunas medias reses en el turno invierno. Contaba Juan Ramón que obviamente para trabajar en las cámaras de frío del frigorífico laburaba de noche y lo recuerda muy hostil. Vivió en la calle, lo que hoy sería calle 23, entre 156 y 66, en una casa de adobe, y tuvo ahí en el barrio sus primeras cercanías con el fútbol. Contaba que él quería ir a jugar a la cancha de Villa San Carlos, pero los jugadores o la gente más grande quizás los echaban y los mandaban a jugar a un potrero que había a la vuelta de la casa. ¿Qué jugador se perdieron igual? Bueno, hablando de qué jugador se perdieron, hay una anécdota que cuenta Juan Sebastián, el hijo de Juan Ramón, que él lo dice medio al pasar, pero que dice que Juan Ramón pasa por la puerta del estadio del Lobo, tiene las puertas cerradas y por eso termina yendo a Estudiantes. Y eso es porque de la mano de Rubén Carrigiri y Juan Delgado juega en la primera de Estudiantes durante la década del 50, y Rubén Carrigiri era vecino de Berizzo, también jugador amateur. Lo convoca a Juan Ramón y a otro vecino de Berizzo a una prueba en la cancha de Estudiantes ahí en 1:57. Ambos bericenses van en el tranvía, se equivocan, se bajan en la cancha de Gimnasia y esta tenía los portones cerrados. A partir de ahí es que van a hacer la prueba en la cancha de Estudiantes y Juan Ramón queda como jugador del club. Sí. Después él va a hacer todo el proceso de inferiores, quizás con quien juega más en aquellos años de inferiores es con Oscar Cacho Malvernat, con Eduardo Locha Flores y con Pachamé también. Los tres, al igual que Verón, van a ser integrantes de lo que se conoce como la tercera que mata, que era un equipo que durante el 63-64 deslumbra en divisiones inferiores y sale campeón de muchas cosas. Y que va a ser obviamente la estructura que con la llegada de Osvaldo Subeldía en el 65-66 va a integrar
ese plantel. Eh, con la llegada de Subeldía, como venía diciendo, Estudiantes venía atravesando un proceso también delicado en términos de promedio. Se estaba por ir a la B para el año 65. De hecho, no se va a la B porque hay un decreto de AFA que suspende los descensos y ahí llega Subeldía a jugar en el club. Con la llegada de Osvaldo, sube a muchos jugadores que venían intercalando entre primera y las inferiores, y va de a poquito armando lo que va a ser el equipo que va a ganar el Metropolitano del 67, que es de hecho el hito donde el primer equipo no denominado grande sale campeón de un torneo nacional, ganándole a Racing en la vieja cancha de San Lorenzo. De esas cosas menciono de ese Metro del 67, el paso por la primera Copa Libertadores, que es lo que le da lugar a Estudiantes a clasificar, y empiezo a mencionar algunos goles que ha hecho la Bruja Padre, que me parece que está bueno mencionar. Me salteo el Metro. En la Copa Libertadores del 68, quizás el gol que más se recuerda de él, el primero que más se recuerda es el 1-1 contra Racing, actual campeón de la Libertadores del 67, un gol de chilena para dar 1-1 y para así hacer clasificar a Estudiantes a la final. Y después, en la primera final de Copa Libertadores que juega Estudiantes contra Palmeiras, en el tercer partido de desempate, viendo que primero lo gana Estudiantes, segundo lo gana Palmeiras, Juan Ramón Verón termina anotando 3 goles para darle la primera Copa Libertadores al pincha. Después, para no mencionar todos los goles, el que él menciona como el gol más importante de su carrera es obviamente el gol de Palomita a Bobby Charlton, arquero de Manchester United, en Old Trafford el 16 de octubre. Estamos viendo ahí las imágenes también de ese golazo. De 1968. Hay un videito para pasar, de última, si quieren ahí en silencio. No estar en el estudio me complica esa parte de producción, pero si querés, Carito, podés pasar el video. Están pasando igual los videitos mientras. Sí. Buenísimo. Bueno, para mí es ese gol que consagra a Estudiantes campeón del mundo en 1968. Después, continuando con la carrera de la Bruja Verón Padre, le decían bruja básicamente por la nariz puntiaguda que tenía y que parecía una bruja, no era por otra cosa. Y va a tener durante esa década del 60 en la que juega en Estudiantes también un alternado chiquitito con la selección nacional. Con Estudiantes en ese momento va a conseguir el Metro del 67, la Libertadores del 68, la Intercontinental del 68, la Libertadores del 69, la Recopa del 69, si no me equivoco, y la Libertadores de 1970 también. Después ese es un fotón, ese sí lo estoy viendo. Después va a tener un paso por el fútbol colombiano, va a tener un paso por el fútbol griego también, y en Colombia es interesante, va a tener un paso también de la mano y medio padrinado con Osvaldo Subeldía y con Carlos Salvador Vilardo, que ambos estaban dirigiendo en Colombia. Después, como último gran paso por Estudiantes, se podría decir que vuelve para 1975, el torneo que Estudiantes va a perder contra River, quedando a 2 puntos, si no me equivoco, en un partidazo por definición del campeonato, en el Monumental. Me olvidé el nombre del arquero de River, en si vos me vas a poder ayudar. En el 75, el Pato Filiol, creo. Sí, Filiol saca una pelota de cabeza que era imposible, un cabezazo de Juan Ramón Verón, que de hecho después hay un par de videos de Filiol hablando de esa tajada que es la que le termina dando el título a River. Sí, me parece que vi una imagen de esa tajada que subió justamente el Pato a sus redes. Mirá, no lo había cruzado. Bueno, ese mismo año nace Juan Sebastián Verón, quien después va a continuar de alguna manera la trascendencia y la herencia, obviamente, en el club. De Sebastián hablaremos otro día, tenemos mucho para hablar por suerte, y que sigue marcando historia en el club. Después... Perdón, ¿te puedo mencionar una pequeña anécdota antes de que sigas? Bueno, esto, cuando Verón nace, ahí que eso involucra también a Vilardo,
no atendió, bueno, lo llamaron al country diciendo, bueno, que había nacido Juan Sebastián Verón, su primer hijo en su segundo matrimonio, y en esto, bueno, atiende el director técnico en ese momento y se lo comenta a Bilardo, le dijo, no se lo digas porque estamos concentrando, porque mañana tenemos partido con Gimnasia. O sea que nunca se enteró del nacimiento. Porque... Se enteró después, claro. Claramente. No, claro, pero en el momento no de cosas que haría Bilardo nada más. Sí. Siga. Bueno, después, viendo que mencionaste al Lobo como gran marca que tiene quizá Juan Ramón Verón, le metió 3 goles en 4 minutos al Lobo en un partido de verano igual entre 1971 y 1972. De hecho, donde el arquero de Gimnasia era Gatica, también Juan Ramón ha mencionado algunas cosas de ese partido, riéndose en buenos términos. Dicho todo eso, después quizás también como último paso en Estudiantes, Verón va a volver a jugar en el Pincha a principios de 1980, va a compartir camada por última vez con su último ruedo profesional, quizás con capacidad de disputar y de deslumbrar, va a terminar compartiendo plantel con las juveniles de Estudiantes que en 1982 se van a consagrar campeones del Metro y Nacional. Tata Brown, Miguel Ángel Russo y demás. También como para mencionar esa bueno, ¿no? También dirigido por Carlos Salvador Vilardo en el 82. También para mencionar esa trascendencia y esa cuestión de estar siempre en el club. Dicho todo eso, mencionando un poco lo que fue su carrera más futbolística ligada al Pincha, Juan Ramón Verón era una persona que yo por lo menos me lo cruzaba en lugares, y era algo increíble. Me lo cruzaba, obviamente, cuando uno iba al country Estudiantes, estaba tomando mate cerca de las canchas, recorriendo los distintos espacios del country. Cuando uno va a la cancha, se lo cruzaba en la cancha, pero también era una persona que, no sé si les pasaba, que se lo cruzaban en La Plata. Uno tal vez salía al centro de La Plata y se lo cruzaba, y eso habla de alguien que verdaderamente habitaba la región muchísimo. Sí, de hecho, con esto un poco anecdótico, pero ayer cuando fui a ver el partido a la casa de mi abuelo, porque no fui a la cancha, fue como el comentario y mi abuelo dice, sí, porque la última vez que lo vi ahí empezabas, porque me lo crucé acá, y ese era eso, cruzártelo cotidianamente, y mi abuelo dice, sí, la última vez que lo vi estaba en mi rengo, fue como el comentario de... pero eso de que, y ahí nos pusimos a hablar de las veces que nos lo había cruzado, las últimas veces que, y es flashero eso. Sí, también. Un tipo también con mucha memoria, porque yo me acuerdo que mi abuelo siempre lo cargaba, nadie le creía que él conocía a Juan Ramón Verón, y yo digo, abuelo, ¿qué lo va a conocer? Y hasta que un día mi hermano fue a probarse de Estudiantes, y fue mi abuelo, lo acompañó, y estaba él, y dijo, Ricardo, ¿cómo andás? Ay, me mato. Y años, o sea... Hace 1000 años que no lo veía y era como, bueno, entonces sí lo conocías, abuelo, pobre abuelo, nunca nadie le creía. Lo que era la conexión también de un máximo referente para el club con el pueblo, o sea, como esa conexión entre algo que parece tan, qué sé yo, para el hincha es como algo que parece tan grande y que siempre lo ves o por la televisión o por lo que sea, y que sea al final tan cercano y tan cotidiano. Es que ayer por ahí mi abuela en una metida me dice una conversación que tuvieron en una ferretería que se cruzaron, que mi abuelo le empezó a hablar de Estudiantes, corte como, no sé, que te diga, no, porque para mí tiene que hacer esto, y que el chabón se quedó y le dice, no, porque para mí, dice, de repente eran como 2 personas hablando, y como mi abuelo, me acuerdo que no es que vino enojado, pero fue a quejarse con él de un montón de cosas que para él le parecían de Estudiante, ¿viste? Como si le estuviese charlando conmigo, el chabón le dijo, no, pasa que esto, entonces le hablaba y le decía, y esas cosas que vos decís, cualquier dirigente o cualquier persona de la historia quizás te manda a cagar, como diciendo, ¿qué me vas a decir? Pero es eso, una cuestión también de humana que... Sí, tal cual. Tremendo. Sí, iba a decir eso, y me parece que habla precisamente de esta cuestión. Era una persona que te lo cruzaba, y que a mí me pasaba cada vez que me lo cruzaba, que era una persona de a pie, común, que al mismo tiempo, tocó el cielo con las manos. Verdaderamente, si hoy se habla de Estudiantes a nivel mundial, es porque primero con Igliaro en la Bombonera mete un gol para ganarle 1-0 al Manchester United,
Y después en Old Trafford, Juan Ramón Verón mete un gol de palomita que hasta el día de hoy nos consagra a los hinchas estudiantes como campeón del mundo. Y lo hacía una persona que te la cruzaba, que eso me parece que es muy, muy interesante. Una persona de a pie normal, que de hecho a mí me ocurre, creo que la última foto que tengo con Juan Ramón Verón, ayer la estuve buscando y no la encontré, quizá también cosas que no tenga que encontrarla, pero porque la última vez que lo vi a la salida de la cancha, creo que fue el año pasado, estaba con Trini, una amiga, y fue como vamos a hacer una foto con la bruja, medio jodiendo, pero el resto de las veces que lo veía, también era una persona tan sencilla, pero que a mí por lo menos me daba vergüenza molestarlo con una foto por eso, por la trascendencia. Pero es eso, que lo cruzabas en el country estudiante, que lo cruzabas en la cancha, que lo cruzabas en la ferretería. Yo tengo una anécdota de un amigo del padre de un amigo que, por ejemplo, chocó con Juan Ramón Verón. Hay cosas que te pasan naturalmente. Nada, una gilada, ¿no? Que se rompió un paragolpe. Pero, de hecho, la anécdota era esa, era que la bruja padre le dio la plata por el paragolpe y se gastó la plata del paragolpe, no sé, en otra cosa. No queremos saber. Hasta ahí va la anécdota. Pero bueno, y que después también, hoy cuando vos, Male, venías hablando del juicio del Diego, venía escuchando, también las últimas notas que venía viendo de la bruja padre, hablabas de una persona que generó identificación en el resto de las tribunas y de los clubes, ¿no? Bueno, quizás algo tiene que ver la sangre correntina de ambos, ¿no? La sangre correntina del Diego, que cuando se sentía abrumado se iba para allá con Chitoro, con el padre, para estar tranquilo, y Juan Ramón, que de hecho cuando juega, antes de llegar a debutar en primera, cuando fallece su padre a sus 15 años, se va a Corrientes y medio que desaparece desaparece por lo menos de la cotidiana de las inferiores estudiantes, y lo van a buscar específicamente para que vuelva a jugar al club. Por suerte, la bruja decide volver de Corrientes, debuta en primera y llega a ser la figura más preponderante de la historia del club. Lamentablemente ayer nos despidió y me parece que son cosas del destino. Nos despidió una previa de un partido de Copa Libertadores, ¿no? Que no hay nada más que identifica al hincha de Estudiantes que esa bendita lata que nos morimos por ganar de nuevo, y así me parece que lo querría Juan Ramón Verón. Muchas gracias, Feli. Sí, la verdad que se lo va a extrañar mucho y también es claramente una persona que completamente histórica y trascendental, no solamente para Estudiantes, sino también para la ciudad de La Plata, porque bueno, nos representó también de la mejor manera en el Old Trafford, bueno, metiendo ese gol de palomita, nos dejó a todos en lo más alto, y bueno, siempre lo vamos a recordar con esos valores que tenía y esa humildad que bueno, lo caracterizaba también. Y ya nos estamos yendo casi tarde, pero minuto, nos vamos. Pero, el minuto 10, esperamos a 11. Nos vamos al minuto 11, eso estaba por decir. Son los últimos 20 segundos, yo voy al minuto 11 o nada. Pero nada, un montón. Hermosa columna. Bueno, gracias, Feli. Y bueno, y ahí pasaba Felipe Bertola, vamos ya cerrando un poco este programa. Y antes, Ramona tiene un saludito antes de irnos. Venga. Sí. Exclusivamente pido, por favor, quiero mandar un saludo a... Quiero mandar un saludo a mi abuela, que nos está viendo desde Paraguay, está de vacaciones. ¡Esa! Hoy cumple 75 años. ¡No! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, abuela! Ahora no se mancha, está de cumpleañito, ¿sabes? Bueno, aparte internacional, Paraguay, Brasil, todos los países juntos. Todo. Bueno, muchas gracias a quienes estuvieron del otro lado bancando. Muchas gracias a Caro ahí laburando de más por nosotros. Bueno, nos extendimos un poco, pero fue para homenajear ni más ni menos a Juan Ramón Verón. Bueno, gracias también a Ramona, a Enzo, a Charo, a Male, a vos, Valen, a Feli, a Lu, que estuvo bancando del otro lado, a Nika, que fue a bancar a los jubilados también. Y bueno, y nos vamos a ver la próxima semana transmitiendo desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, desde las 3 hasta las 5 de la tarde, por Radio Trinchera, haciendo esto que se llama No se mancha. Nos vemos. Chao. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos